para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este, la República entera, el mundo a través de las redes sociales de la internet. Aquí estamos, hoy sábado 17 de enero de este 2026, por Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pérez Guante. Vamos a estar con ustedes comentando, analizando, opinando sobre diferentes tópicos noticiosos de los acontecimientos que han ocurrido durante el transcurso de la semana, antes y también mucho más atrás en la historia nacional, provincial e internacional. Alberto, buenas tardes, que tenemos muchas cosas que decir. Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Bueno, dentro de las noticias nacional e internacional, entre las más importantes, ha sido el debate, vamos a llamarlo así, el debate en los medios de comunicación, al más alto nivel, no a nivel de redes, porque las redes se han descompuesto en su mayoría. Es una nación de compuesto. Es un debate, decimos nosotros, y puede generar amplias discusiones cuando el presidente Luis Abinader, en una apertura del año escolar, dando seguimiento a este año escolar 2025, 2026, 2027, pues un colegio público se ofreció, es un hito en la historia, para que la gente apunte, memoria contra olvido, a muchos estudiantes escolares públicos, repetimos, dando una charla sobre moral y cívica. Eso es bueno porque eso hace que la presente y futuras generaciones se comiencen desde ya a buscar una cultura, praxis educativa, tal vez no al estilo de Pablo Freire, de su gran obra de educación como práctica de la libertad o pedagogía de los oprimidos, pero un eslabón, comenzando, para que los maestros, maestras, que están organizados en lo que llamamos ADP, que es un gremio desestabilizador, insurrecto, contra tal o cual gobierno, donde los profesores de la ADP, en vez de seguir esos pasos de la educación de moral y cívica, protestan, aumento salarial, no vamos a dar clases, no a la asamblea, los exámenes para ser contratados como docentes o maestros, ellos dicen que no, que es este examen que va, en fin, están divorciados totalmente de lo que es su responsabilidad como educador, docente hacia la educación pública, valga la repetición. En otro sentido, tenemos también el debate de venezolanos, donde hay un doble rasero. Un doble rasero porque después de la intervención yanqui, ilegal, criticada por muchas naciones, dentro de la ONU, viene un acercamiento con Delcy Rodríguez, etc. Entonces la Machado, premio Nobel, le entregó el premio mancillado, un premio pisoteado al presidente de Estados Unidos. Eso, el homenaje que se le hizo póstumo a los militares cubanos que fueron abatidos
combatido en la incursión venezolana, la declaración de los cancilleres de Cuba, la apertura, Enrique, podemos decir, a raíz de la constitución en Venezuela, donde Daniel Ortega y su esposa, Murillo, pusieron en libertad a varios presos políticos. Eso es bueno, que ya quizás el nuevo camino en este año 2026 se puedan crear condiciones, la libertad de un periodista también, la desaparición de una joven aquí en República Dominicana que no aparece, 2 jóvenes murieron en un accidente en Consuelo, apresaron una persona buscada en un barrio de restauración vinculado a droga. Estos temas con ustedes, Enrique. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó ayer en la ciudad del Ceibo la inauguración de un centro cultural y una plaza de toros vinculado a la sede que hay allí también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, un local confortable de la UAS en el Ceibo, y estuvo acompañado el presidente Abinader por las principales autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, teniendo como figura delantera al rector magnífico Edituri de Bertrán, a los vicerrectores y a otros destacados académicos y funcionarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta obra, o estas obras que se inauguraron en el Ceibo, repuntan al Ceibo como la provincia señera, la provincia reina, la provincia madre, la provincia central, la provincia que otrora fue la principal en toda la región este de República Dominicana. Porque hace unos 200 años, más o menos, toda la provincia que hoy conforman el este, de Higüey, Atomayor, La Romana y San Pedro de Macorís, eran subsidiadas o pertenecían al Ceibo. Eran municipios y comunas del Ceibo. Pero el Ceibo, con el paso de los años, como la base fundamental de su economía fue y ha sido el latifundio y la ganadería, y eso ha disminuido ampliamente, en esa misma proporción la economía del Ceibo fue descayendo. Y si bien hay sectores del colonato azucarero que tienen colonias de caña, que le venden su caña a Central Romana, y hay algo de producción de ganado, de leche, lo cierto es que el Ceibo como tal no tenía ese esplendor que exhibió hace más de 120 años. En este gobierno de Luis Abinader se ha puesto interés en el Ceibo. Se ha ido en su auxilio, en su rescate. Las autoridades gubernamentales han presentado una agenda de realizaciones y de aspiraciones de los municipios y municipas del Ceibo. Por lo tanto, desde San Pedro de Macorís saludamos y aplaudimos estas nuevas obras que se han levantado en el Ceibo, no solamente porque repunta a esa comunidad como tal, sino porque al mismo tiempo la conexión geográfica terrestre que nos vincula a todas las provincias del este con el Ceibo históricamente, pues se afianza, revive la historia, nos obliga a hacer algunos pasajes, a hacer algunas remembranzas, mirar la historia como lo que ha sido y como lo que es,
y tener siempre en nuestras pinceladas, en nuestras argumentaciones, lo que otrora históricamente representó el ceibo para toda la región del este de República Dominicana. Saludamos estas inauguraciones. Tomando el tema de que el presidente Abinader estuvo inaugurando el ceibo, hoy está por Bauruco, también haciendo lo mismo, una extensión de la UAS, dando títulos a gente que necesita títulos de tierra. Digo esto porque siempre que hay una apertura del año escolar, en todos los gobiernos, o en su mayoría de los gobiernos después de las dictaduras, siempre en la apertura del año escolar, el ministro de Educación o el secretario de Educación en aquella época, junto al presidente de turno o un emisario, en este caso el secretario de Estado de Educación, iban a la apertura del año escolar. Hemos visto en estas ocasiones que en las aperturas de los años escolares, hace varios años, tenemos que el presidente Abinader es que da la apertura al año escolar. Y ahora, cuando vimos hace días, el presidente en una aula dando una charla de moral y cívica, vimos eso como una importancia, en cuanto a introducción estamos diciendo ahorita, de que eso es algo para que la ADP, ya dije lo que es la ADP más hace ratito, se involucre más en el problema de educación y no en huelga y en chantaje a los gobiernos de turno. Y en la cooperativa, los maestros, que es otra mafia. Mientras el presidente Abinader daba la charla de moral cívica, un plumífero pagado, escribió un artículo de Marras queriendo distorsionar y criticar, porque critican por criticar, que un presidente esté dando moral cívica cuando dice, oye, lo último, que es la corrupción del gobierno, o sea, es un disparate analítico, comparando los actos de corrupción de determinados funcionarios del gobierno que en su mayoría han sido o destituidos por el rumor público que se conoce, comenta, o sometidos a la acción de la justicia a través del Ministerio Público. De un Ministerio Público independiente, que mucha gente lo cuestiona, pero es independiente. Es independiente. Y ahí se ve el sectarismo y el ego de odio hacia la figura presidencial actual. Porque debe de decir que eso era parte de la iniciativa educativa a los nuevos tiempos, que un presidente de la República baje de la escalinata al más alto nivel a una escuela pública a compartir con estudiantes, con escolares de cuarto, quinto, sexto grado de primaria, para que esos estudiantes de primaria sientan las bases con la ayuda del profesor y de su mamá y de su papá, o la asociación de padres y amigos de la escuela. Si eso, tampoco eso funciona aquí, en este país. Igual que la junta de vecinos, no funciona. Son sellos para buscar cuartos y hacer elecciones y después de ahí más nunca. Nunca un presidente habla por embonarle, nada de eso. Intereses. Es puro la mayoría. Y el ministro de Educación actual, de Kansas, está dando también un ejemplo de cómo se maneja el Ministerio de Educación. Porque el ministro de Educación de Kansas, sin tener una gran experiencia, como la gente mucho creía que va a fracasar, no. Ha hecho un programa, ha elaborado un programa de realizaciones del año escolar, año por año, meter en el ministerio del presupuesto, de reparación, de remoción, de construcción, de aprendizaje, de extensión al sector educativo público. Y eso tenemos que aplaudirlo, Enrique.
Miren, tengo varias denuncias. Entre ellas, aparte voy a hacer hincapié en la prohibición de los dominicanos para accesar a las playas de Juan Dolio. Y es que agentes de migración en los últimos días tienen una cogioca con algunos haitianos. Eso es raro en este país. Algunos haitianos, No se la busque. algunos nacionales haitianos Eso es raro. en la zona de Guayacán, en Los Conucos, Juan Dolio. Me dijeron o me informaron que estos miembros de migración o agentes de migración llegan a las casas, a las viviendas donde viven haitianos, irrumpen violentamente a patadas, a golpes, registran la casa, incluso en algunos sitios han llevado enseres, pertenencias, estufas, abanicos, dinero, ladrones y con título de combinan a los haitianos a que le busquen 15, 10 o 20 mil pesos para no llevárselo preso o deportado a Haití. Chantaje económico. Eso está ocurriendo en la zona de Juan Dolio, Guayacanes, de Los Conucos, en esa zona de por ahí. También, Pablo. Los agentes de migración violando la ley, porque si ustedes están persiguiendo a ilegales, bueno, agárrenlo y depórtenlo, lo que sea. Pero no lo extorsionen. Eso se llama atraco, asalto. Eso se llama atraco y asalto. Quitándole dinero, despojándolo de pertenencias. Inclusive, las personas que me han dado las informaciones me indican que ha habido casos de violaciones sexuales haitianas. Esto es grave, ¿eh? Que ha habido casos de violaciones sexuales haitianas. Maltrato, empujones, pecosones, los registran, le quitan el dinero, lo obligan a que busquen dinero, para no meterlo en el camión y enviarlo a Haití. Si esta denuncia que me han dado algunas personas debe de ser investigada por las autoridades competentes. Porque si bien estamos de acuerdo, siempre estaremos de acuerdo con las repatriaciones, con la profilaxis que se está haciendo en todo el territorio nacional, con toda esa inmigración de ilegales haitianos mayoritariamente, que crean un problema social, crean un problema de hacinamiento, de promiscuidad, problema higiénico, etcétera. No es para que esa realidad, esa lucha legal, esa actitud legal se aproveche, o algunos se la aprovechen para hacerse de dinero con los haitianos ilegales, y más despojándolo de pertenencias y prácticamente atracándolo, asaltándolo. Eso me informaron que está ocurriendo en Los Conucos, Guayacanes, Los Solares, en esa zona de Juan Dolio. Miren, dentro del tema internacional que vamos a tocar, está el tema de Creolandia o Dinamarca. Por años, siglos, Dinamarca, que está en Europa, parece que es un enclave estratégico para las potencias, decimos nosotros. En este caso, Estados Unidos. Porque en ese litoral geográfico, muy cerca, está Rusia, que es uno de los territorios más amplios, geográficamente hablando, de la humanidad. A raíz de las amenazas, o la tentativa de amenazas del presidente Donald Trump de Estados Unidos, de ocupar por las buenas o por las malas a Creolandia, ha generado un debate internacional dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, donde, según lo articulado de la OTAN, su ordinal número 5,
ningún miembro de la OTAN debe ser tocado, agredido, asaltado, invadido. ¿Por qué tocaría la OTAN en general? Se dice el artículo 5, pero del dicho al derecho. Alemania, Francia, Italia y otros países están enviando fuerzas terrestres militares para proteger a Groenlandia de una posible ocupación o invasión ilegal, violando las normativas de derecho internacional. Es preocupante porque los intereses europeos, los intereses de la OTAN, están corriendo peligro porque un miembro de la OTAN, el más importante miembro de la OTAN, Estados Unidos. Si Estados Unidos decide mañana retirarse de la OTAN desaparece. ¿Por qué? Se ha demostrado en la praxis. La OTAN tenía problemas económicos con el armamentismo militar. No pagaban sus cuotas, se atrasaban. Donald Trump lo emplazó: o pagan o se van, o dejamos esto. Ya algunos han pagado su deuda, están pagando. Significa que Europa no hay una coherencia de política internacional. Europa está dividida en varios bloques. Varios bloques que en el futuro van a profundizarse las contradicciones. España con una posición, Francia con otra, sobre Ucrania principalmente. Hungría, Rumanía, Letonia, Lituania, Finlandia, unos más radicales que otros, y Turquía ni se queda atrás. Entonces, esas contradicciones con los activos rusos, que lo congelamos, que lo cogemos para comprar armas para combatir a Rusia, que penetramos. Ahora mismo Inglaterra está fabricando misiles de largo alcance junto a Alemania, junto a Francia, para facilitárselo a Ucrania para que dispare en territorio ruso. Mientras Donald Trump, según las informaciones extraoficiales, está luchando por la paz de Ucrania y Rusia, por un congelamiento de las agresiones de ambas partes, por respetar el derecho internacional, respetar los intereses geográficos y de potencia. Por otro lado, dentro de la misma OTAN, dentro de la misma Unión Europea, con von Leyen, Ursula von Leyen y demás, tienen posiciones contrarias a la posición de Donald Trump. Entonces Zelensky aprovecha esas contradicciones mientras se reúne con Donald Trump y dice un discurso en la Casa Blanca a Donald Trump, a la prensa. Cuando va a Europa, otro discurso. Que no está de acuerdo, que mientras hablan de la paz, que vamos a limitar la guerra. Ursula von Leyen, Francia, Alemania, tienen otra posición junto con Lituania, Finlandia, contraria a la posición que está asumiendo el de Hungría, el de Turquía, el de Estados Unidos y otros países de menos importancia en cuanto a potencial militar hablamos. Nosotros consideramos que la situación de Groenlandia puede llegar a convertirse en la destrucción a corto plazo de la llamada OTAN en Europa, Enrique. Bueno, volvemos a insistir en que, ojalá, Joan, súbeme la imagen que te mandé. Ustedes ven ese letrero que está ahí. Ese letrero está supuestamente firmado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana. Eso está en las playas de Juan Dolio, en los sitios donde hay apartahotel o hoteles. ¿Qué dice? Donde pone una serie de requisitos y reglas
que limitan el acceso de los dominicanos. No, ahí dice Ministerio de Turismo. Que limitan a los dominicanos su acceso a la playa. Estamos plenamente de acuerdo que cualquier dominicano puede accesar a esas playas siempre y cuando lleve un buen comportamiento. Porque años atrás había quejas, y con razón, de que iban los dominicanos a ese litoral playero en las proximidades, cerca de los litorales de los hoteles y apartahoteles, y dejaban eso lleno de basura. Llevaban radio portátil, música, todo lo que da, comida, y no había orden. Y eso obligó a los hoteleros y a la Asociación de Hoteles de la zona a solicitar medidas. Bien, la medida siempre y cuando sea para garantizar el orden, la tranquilidad, está bien. Ahora, no puede tomarse eso como excusa para limitar o impedir que una familia que vaya a recrearse, que vaya a pasar su día a la playa, no pueda acercarse o accesar a las playas cerca de donde haya hoteles en Juan Dolio, porque las playas son de todos nosotros, las playas son del Estado, y el Estado somos cada uno de nosotros, los ciudadanos dominicanos y dominicanas. Ahora, no sabemos cuál es el papel del Ayuntamiento de Guayacán en Juan Dolio, porque hace días recibimos una denuncia de personas que van en vehículo, se estacionan y le cobran un parqueo, le cobran un peaje por el parqueo. ¿Se quejaban de qué? Yo pago el parqueo, supuestamente al ayuntamiento, o no sé a qué autoridad, y no me dan ningún recibo. O no me dan un recibo oficial. Me dan un papelito, o me dan un ticket, pero no me dan un recibo oficial. Ha trascendido que los parqueos en la zona de las playas de Juan Dolio están en manos de mafias, de un tigueraje que a la mala monta un cobro de que para cuidar los vehículos. Muchos vehículos cuando van lo encuentran que le han robado, lo han abierto. Y no hay un control, no hay una supervisión de las autoridades. Politur, que anda en esa área, que es la policía de turismo. ¿Cuál es el papel de Politur? ¿Verdad? La gente dice, ¿cuál es el papel de Politur? ¿Por qué los guachimán o seguridad no quieren que ningún dominicano que vaya a la playa lleve una sombrilla, un paraguas para cubrirse del sol o de la lluvia? Se le impide. No puede llevar paraguas, no puede llevar sombrilla, no puede llevar ni siquiera una botellita de agua, nada. Eso no está bien. Eso es violatorio de los derechos humanos, inclusive. Las autoridades pertinentes deben tomar carta en el asunto. Porque si bien estamos de acuerdo con la inversión privada y extranjera en esa área que es zona turística, donde inclusive la mayoría de las áreas son áreas baldías, áreas verdes, montes llenos de basura. Hay tramos de esos montes que están ocupados por haitianos que viven allí de manera ilegal y en condiciones muy infrahumanas. Hay sitios donde hay mucha basura, hay mucho mosquito. Un turista o cualquiera que va a hacer turismo, cuando va a una zona, quiere que ese lugar esté garantizado de higiene, de pulcritud, de limpieza. Y hay áreas de Juan Dolio donde echan basura. Y eso parece que no lo ven las autoridades del ayuntamiento, de Politur o de turismo. Solamente se concentran
en la parte de Villa del Mar, o lo que antes era Villa del Mar, donde está Hemingway, donde está el Hotel Sheraton, una parte que había del Hotel Sheraton por ahí, o en la parte por donde estaba la Talanquera, en esa zona. Pero hay espacios que ni siquiera pasan por ahí. ¿Qué nosotros aconsejamos? Que los que tienen inversiones allí, apartamentos, los apartahoteles o en la zona inmobiliaria, se reúnan y se organicen con las autoridades del ayuntamiento y de turismo y con los propietarios de hoteles o apartahoteles y digan, miren, las reglas del juego deben ser estas. Porque si bien hay acceso, oigan bien, hay lugares, hay espacios, lo que llaman callejones, inclusive cementados, que antes no lo tenían, para accesar a la playa. Entonces, eso indica que las autoridades o el gobierno o el Estado, en su momento, pensó en el turismo de a pie, en el dominicano que va a Juan Dolio, a esa zona de Juan Dolio y de Villa del Mar, a recrearse con su familia. Cuando hicieron esos accesos en cemento, era pensando en ese turista de a pie, que es el que va los domingos, los fines de semana, a esos lugares a buscar descanso, esparcimiento y recreación, sea de manera personal o grupal en familia. Se hizo con ese propósito, aparentemente. Por lo tanto, consideramos, es un disparate lo que estoy diciendo, pues demuestra que es un disparate lo que estoy diciendo. Consideramos que las autoridades deben tomar carne en el asunto. Miren, el lunes próximo pasado, 12 de enero, como cada año, el Movimiento de la Resistencia Nacional, la clase política pensante, marxista-leninista, revolucionaria, antiimperialista, nacionalista, el apellido no nombre que usted le quiera dar, familiares, amigos, el camarada, el compañero de la cárcel, ahí sí, históricamente hablando. En el kilómetro 12 de la autopista de las Américas, ahí siempre se hace un homenaje a 4 destacados revolucionarios que un 12 de enero de 1972 murieron con el número de estrellas en la frente, sin importar las armas en manos del enemigo, a raíz de una acusación balaguerista contra los revolucionarios de la época, los más radicales de los grupos de izquierda del momento. En este caso, los llamados comandos de la resistencia o los palmeros, que dirigía en la República Dominicana en ese momento a Mauri Germán Aristide, quien cayó junto con Ulises Cerón Polanco, Virgilio Perdomo Félix y Prandi La Chuta de San Pedro de Macorís, sector Miramar. Cada año estudiantes del colegio público participan, van, se canta el himno nacional, el himno de la revolución del 14, las plegarias revolucionarias. En estos 2 últimos años, Mamá Coraje, como se le llama, la mamá de Amaury y de otros camaradas ya fallecidas, no han podido participar, pero su memoria, su legado histórico, siempre presente. Y vemos a José Chino Bujosa, a Sagrario, a la hermana de Virgilio y a otros familiares de La Chuta y del otro, acompañando a ese movimiento de la resistencia nacional,
recordando y conmemorando. Ahí en ese parque hay unas tarjas memoriales grabadas con nombre y apellido de cientos de jóvenes revolucionarios que fueron asesinados por la dictadura de Balaguer, otros desaparecidos que no apareció su cadáver, como el caso de Henry Segarra Santos, de Guido Gil Díaz, de Plinio, de Huihuí, y de otros tantos revolucionarios que fueron apresados y desaparecidos, cuyos cadáveres nunca aparecieron. También hay unos bancos con los nombres de esos gigantes de la libertad. Usted ve los nombres de Maximiliano Gómez, de Manuel Aurelio Tavares Justo, de Homero Hernández, de Henry Segarra, de Maximiliano Gómez, de Amin Abel, de Otto Morales, Roberto Figueroa Chapó, de muchos revolucionarios, Mamá Tingó, Sagrario, Yolanda Guzmán, Pichirilo y demás combatientes, tanto de la Guerra de Abril de 1965 como de la insurrección de 1963, donde también fue fusilado, ejecutado, preso primero Manolo Tavares Justo y sus compañeros. Ahí también se recuerda a Camaño y sus 8 compañeros o camaradas asesinados en las montañas de Nizao, de Ocoa. Es un ejemplo. Nos invitan colegios públicos y personalidades. La alcaldía de Santo Domingo Este siempre está presente. Antes era Manuel Jiménez, ahora Diego Astacio. Hacen actos de presencia. Las viudas de muchos mártires y revolucionarios acuden ahí a recordar esa historia de lucha, de sacrificio, de tenacidad, que nosotros siempre, cada año, con raras excepciones, nosotros vamos y participamos en ese tipo de actividades como solidaridad a su memoria y a su lucha fratricida. ¿Qué pasa con la historia dominicana? La izquierda estuvo muy dividida, penetrada por la CIA. Muchos grupos de izquierda enfrentados. Unos más radicales que otros. Otros sobrevivieron a la gran persecución, encabezado por Plinio Mato Mosquete, que está vivo. Seguido por otros y por otras. Pero el más perseguido de los ex presos políticos en la historia dominicana lo fue el compañero y camarada Plinio Matos Mosquete, quien estaba muy enfermo. Y hablando de enfermedad, Enrique, el dolor y la solidaridad con la familia del ingeniero Ramón Alburquerque. Nos han informado que su estado de salud sigue no muy buena. Es un gran activo dominicano con mucha capacidad. La muerte siempre se echa al combatiente, al revolucionario, al ser humano. Esperemos que esa enfermedad de Ramón Alburquerque pueda superarla. Y ese activo intelectual, esa capacidad, sirva para la República Dominicana. Enrique. Miren, los partidos políticos en los últimos días, los voceros han estado acusándose y contraacusándose porque han comenzado, según algunas opiniones, una campaña electoral a destiempo, a 3 años. Y principalmente señalan al expresidente Leonel Fernández como el político que comenzó a violar esa normativa de la Junta Central Electoral.
Lo cierto es que en este país, en los últimos años, estamos en política los 365 días del año, permanentemente. Un presidente se juramenta, al otro día, cuando pronuncia el discurso de juramentación, el presidente, al otro día hace una rueda de prensa a la oposición para decir que ese discurso no sirvió y para acabar con el presidente. Y para vaticinar que ese gobierno no va a servir. Hubo una época en que a los presidentes le daban los primeros 100 días de su mandato para ver cómo iba a ser sus ejecutorias. Pero después que Luis Abinader se juramentó, hace 5 años, eso se ha violentado. Abinader se juramentó en medio de la pandemia y a las 48 horas estaba la oposición dando declaraciones y denunciándolo y acabándolo y diciendo que lo peor. Porque hay una línea, hay una cultura en los políticos dominicanos de vivir descalificándose los unos y los otros. El otro no sirve, el que sirve soy yo. El otro no tiene capacidad, el que tiene capacidad soy yo. El otro ladrón, el que no es ladrón soy yo. Ese es el discurso. Y le voy a decir lo siguiente. Los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, frustraron a mucha gente. Hubo dominicanos bien intencionados que creían en ese discurso, en esa prédica de ética, de moral, de principios, de honestidad, de honradez, que durante años predicó el bochismo PLDista, de que si llegaban al gobierno serían muy diferentes a Balaguer, al PRD y demás. Ese discurso conquistó muchas personas serias en este país. Y los gobiernos corruptos, los gobiernos delincuentes que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina, frustró a centenares de personas que todavía hoy creen en la honestidad, en la seriedad, en la honradez. Cuando ve que en cualquier gobierno, en el presente gobierno de Luis Abinader, cuando sale a flote, cuando se destapa un hecho de corrupción, un funcionario ladrón, delincuente, el nepotismo, nombrando a sus amiguitos, a sus amiguitas, a las amantes, complaciendo a gente por encima de normativas de principios. Eso lleva a muchos dominicanos a no creer ni en la política ni en los políticos. Al grado tal que se vaticina que la pensión electoral para las próximas elecciones va a subir en vez de disminuir. Cada vez que hay elecciones hay más abstenciones. La gente siente antipatía, pierde el interés en ir a votar, en ir a elegir a un candidato, a diputado, a regidor, a síndico, a senador, a presidente, a lo que sea. La gente lo piensa ahora 10 veces porque queda frustrado con esos por lo cual él votó y lo llevó a un puesto electivo. Después ni lo miran. Le pagan con el desprecio, con pasarle por el lado y ni siquiera saludarlo. Le pagan con la arrogancia. Como dice, ¿no? el Ando Fino. No. O sea, hay realidades. Hay realidades. En el presente gobierno del PRM hay funcionarios inaccesibles, que antes de ser funcionario era muy simpático, daban muchos abrazos, saludaban, cogían la llamada, llamaban. En estos días fue un alto
dirigente político a mi casa en estos días. Voy a decir el nombre más. Me visitó mi amigo Héctor Luis Febres, el primo, uno de los principales fundadores del proyecto político de Abinader. Y me decía, con nostalgia y amargura, óyeme, Luis Valdés venía a mi casa, Luis Delgado venía a mi casa, Deligne venía a mi casa, Furcal venía a mi casa. Todos los que están en el gabinete de Abinader venían a mi casa, me llamaban, me saludaban, me abrazaban. Era primo para acá, primo para allá. Y ahora ninguno me coge la llamada. Dice, ahora ninguno me coge la llamada. Ninguno me responde en el WhatsApp. Óigame, si eso es a nivel del primo, de Héctor Luis fue el primo que invirtió dinero, tiempo, recursos en campaña electoral. ¿Qué será aquel que nadie lo conoce? ¿Qué será aquel que nadie lo conoce, que duró 16 años en la oposición, con lealtad, con fidelidad, creyendo en su proyecto, creyendo en su partido, creyendo en sus dirigentes, y hoy ni caso le hacen? Hoy le pagan con el desprecio. Y cuando va a esas oficinas, a esos ministerios, ni los reciben. 10, 15 guardaespaldas con armamento que te miran mal, loco, por caerte a trompar. Si tú dices algo, por agredirte y caerte a patar. Con eso que le pagan. Y eso está llevando a mucha gente a alejarse de la actividad política. Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio. No nos sorprendamos porque tengamos una campaña electoral a destiempo. Eso es parte de la cultura dominicana. Está siempre en activismo político. Además, aquí se hacen reglamentos y normativas. La Junta Central Electoral, ¿y quién la respeta? Nadie. ¿Quién la hace cumplir? Nadie. Nadie la hace cumplir. Porque los que son candidatos a la presidencia, y más se han sido presidentes de la República, se creen intocables, se creen con impunidad para hacer lo que le da la gana. Eso hay que estar claro en eso. Entonces, ese grito, esas acusaciones y contraacusaciones, es para entretener, es para llenar cuartillas en los medios de prensa, es para entretener a la militancia, para buscar opiniones en las redes sociales y estar sonando. Esa es la gran verdad. Bien, mientras hay queja, ya el diputado Pacheco lo dijo. Y hablaba, Antonio Marte se pronunció sobre eso, y Holguín, el hilando fino. Pero hay dirigentes, contrario a eso que tú has dicho, Luis Valdés y el otro Luis, que venían a la casa del primo y llamaban a uno, del INE, etc. Hay otros dirigentes nacionales que sí prestan atención a las bases del partido. Si tú lo llamas por teléfono y en ese momento él está ocupado por la posición que tiene, cuando tiene tiempo te devuelve la llamada y te responde. Y siempre hay una solución a algo que tú quieras. Si no es el empleo, es la ayuda, lo que sea. Ese Nelson Arroyo. Si esos funcionarios actuaran como Nelson Arroyo a nivel nacional, hoy Pacheco, Holguín y Antonio Marte y otros dirigentes y otras personas no estuvieran pronunciándose públicamente. ¿No me bien? Porque el PRMista o PRDista de ayer, que ya están viejos, ancianos, no pueden trabajar físicamente, ya es la juventud. Hay disposición constitucional o de reglamento laboral que cualquier dominicano o dominicana después de 40 años es difícil que caiga en la administración pública. Por eso, a través de pensiones solidarias, especiales, dirigentes de la talla de Nelson Arroyo, ayuda a compañeros y compañeras que por su edad, repetimos, no pueden entrar en el tren público como se les llama. Y es lamentable. Cuando Pacheco habla, y Holguín, se refieren a funcionarios de esa categoría,
porque hay sus excepciones, hay unas excepciones, hay dirigentes, como Guido Gómez Mazara, como Gloria Reyes y otros que reciben a la militancia, que van a los pueblos, que ayudan y que hacen confraternidad con los compañeros y con los compañeros. Y si no pueden darle un empleo, hay mecanismos sociales de solidaridad y ellos sí les duele el PRM y por eso actúan de esa manera. Tal vez son funcionarios a los que el primo se ha referido. Es con dolor porque es verdad. ¿Cuántas veces esa gente visitaban a la casa? Incluso ellos venían aquí, se daba hasta la gasolina porque decían que no tenían para el vehículo, la dieta. Tengan 10,000 pesos para la gasolina, la del primo. Y tú no puedes decir, quiere decir el primo, no lo puedo ayudar a usted 100%. Pero mándeme un cuadro, un militante de su equipo, uno, para nombrárselo. O prima. Mándeme una compañera, no 2 ni 3, ni una docena. Y cuando llegan los planes sociales de ayuda a través del gobierno, hágame una lista de 5, no tanto, que el otro quede 50. Aquí en el PRM hay gente que han hecho grupos para buscárselo. Hacen grupos sabiendo que no van a llegar a la presidencia de la República. ¿Pero para qué lo hacen? Para tener una cuota de poder en el Estado con cualquier candidato o gobierno de su partido que surja y salga. Cuando las encuestas quedan a que estos precandidatos, 0.1%, 0.2%, no aparecen en las encuestas en muchas provincias y siguen aspirando. Óigame bien, siguen aspirando porque quieren ser cabeza de león para buscársela. Aquí hay dirigentes de San Pedro de Macorís que les gusta hacer grupismo para a la presidencia que le den 100 bonos y dárselo a la familia los bonos y no solo a hacer el partido. Hace un modo vivendi de presupuesto. Cada vez que viene un candidato presidencial, esos grupos se reúnen con el cabeza y le hacen un listado. Y dinero. También eso hay que decirlo. Porque hay gente que por encima de cualquier situación, hablando seriamente de encuesta, porque aquí ahora mismo en el panorama político, la dirección nacional, según los medios de opinión y de encuesta, 3 o 4 candidatos en el PRM, y hay como 14 aspirando. Como 14. Algunos ya han renunciado a apoyar a David, apoyar al otro, a Carolina, etcétera. Pero lo hacen con un modo presupuestario de chantaje, diciendo, si no me ponen a mí en tal ministerio, yo tengo 200,000 votos, 300,000 votos. Lo tienen como negocio. También eso hay que denunciar, Enrique. Bueno, de todas maneras, las autoridades del ayuntamiento siguen empeñados en disminuir la basura en la vía pública. Pero, por más esfuerzo que se realiza, hay sectores, ciudadanos, ciudadanas, que le hacen caso omiso a las prédicas para que todos contribuyamos con la ciudad limpia. Y continúan lanzando la basura en la calle o sacándola después que el camión recolector de basura haya pasado por su lugar. Cuando ya, por ejemplo, en tal sector pasa los miércoles a tal hora, usted tiene que estar preparado esa hora ya con la basura, los desechos colocados por donde va a pasar el camión, el vehículo. No. Lo sacan media hora, 1 hora después que el camión ha pasado. Y mantener un foco persistente y continuo de desecho, de desperdicio en la vía pública. Una de las razones principales por las cuales hay sectores a veces de la ciudad que se ven feos, que se ven llenos de basura, es porque la ciudadanía no coopera
porque el ciudadano de a pie no coopera. Esa es la gran verdad. Si bien las autoridades del ayuntamiento tienen la responsabilidad, la obligación de velar y esforzarse porque la ciudad esté limpia, esa realidad de la limpieza debe ir de la mano, en alianza, mancomunado con la población. Si la población no coopera, le pueden entregar 10.000 millones de pesos al ayuntamiento de Macorís y la ciudad va a seguir sucia porque no hay cooperación ciudadana. Y más en esta época que está lloviendo, como la gente tapa los inbornales. Los inbornales lo tapan, cada rato se ven tapados. Es una cultura de suciedad, de ser antihigiénico. Pero la irresponsabilidad de la gente lo lleva a echar la culpa al ayuntamiento, a la alcaldía, al síndico. No. La inversión que hay en los últimos tiempos ha hecho el ayuntamiento en el renglón de la basura, de la limpieza, ha sido cuantiosa. Han adquirido nuevas unidades. Aparte de que hay una compañía privada contratada para recoger la basura, también el ayuntamiento ha adquirido camiones, ha adquirido maquinarias para ponerlo al servicio de la recogida de la basura. Y con todo y eso, vemos que hay sectores que se nota que están llenos de basura. Mira, tocando el tema municipal, ha habido una denuncia constante en estos días de moradores del sector Playa Muerto, llama así, o Villafaro. Ustedes saben que esa Playa de Muertos le llaman Playa de Muertos porque en la era de Trujillo mataban gente y tiraban ahí muerta, opositores al régimen de Trujillo. Había un grupo de ciudadanos que montaron un negocio en Playa de Muertos, kiosco, vender sus cosas como hacen en las playas. La Junta de Vecinos de Playa de Muertos ha denunciado que un sector arribista, oportunista, como el Ministerio de Turismo, junto con la Alcaldía y Obras Públicas y la Presidencia, van a restaurar la Playa de Muertos, a remozarla, a arreglarla, a invertir millones de pesos. Ha aparecido un grupo y han montado una asociación de venduteros de playas, de la Playa de Muertos. Yo creo que lo que comenzaron a hacer comercio en Playa de Muertos, los orinales, deben de tener la prioridad de organizarse porque están organizados. Cuando vino un general, que no me acuerdo el nombre, que Cipriano ayudaba mucho, creo que fue para la policía Enrique. General Ten, remozó y limpió Playas de Muertos. Con General Ten, Cipriano, el ingeniero, ayudaba mucho a esa gente. La Playa de Muertos era una opción. Y eso levantó el interés en turismo y en otras áreas comerciales a desarrollar actividad social y económica en Playa de Muertos. A tal grado que a través del turismo el faro fue remozado. Y al fin del faro se remozó y se hizo un parque ahí en el faro de Playa de Muertos. Yo creo que de la alcaldía y turismo y quien sea debe reunirse con los originales, con orden y con disciplina, para que esos comerciantes, padres de familia, que comenzaron desde cero en Playa de Muertos a negociar, a vender, se le tome en cuenta. No se puede abusar del poder, porque el poder es efímero. Te puede dar 10 años, 20 años por efímero. Trujillo duró 30 y lo tumbaron. Los Duvalier duraron 22 y lo tumbaron. Y hablando de Haití,
En estos días actuaron los drones norteamericanos. Han abatido muchas militantes de las bandas de Vieques con drones. No es que se está. Ya hemos dicho antes, usen los drones para matar a esa gente, esos criminales que tienen Haití en zozobra. Esos drones que sigan profundizando esas acciones hasta acabar con las bandas criminales que hay en Haití. Nosotros somos de opinión que debe de continuarse la batida contra todo segmento criminal, tanto en la República Dominicana como en Haití y en otros países del hemisferio mundial. Así que nosotros llamamos a la sensatez, a las autoridades en cuanto a Playa de Muertos y a seguir enfrentando la delincuencia de la pandilla haitiana, porque afecta a la República Dominicana y al comercio bilateral. Señores, pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un